Ok, buenas tardes, vamos a dar inicio al tema del día de hoy, el cual lleva por nombre Sistema de Suministro de Oxígeno, pues impartida por su servidora. Como objetivos del día de hoy, pues es que los participantes, en este caso, pues ustedes compañeros, conozcan las principales funciones del sistema respiratorio, así como también sean capaces del reconocimiento de los distintos tipos de dispositivos para proporcionar oxígeno a nuestros pacientes, así como la identificación de las indicaciones para los distintos tipos pues de oxigenoterapia que vamos a proporcionar a nuestro paciente. Bueno, los dispositivos para proporcionar oxígeno a los pacientes, pues yo creo que a la mayoría de nosotros nos puede venir a la mente de manera inicial alguno de estos dispositivos. Varían los tipos de dispositivos, varían las marcas y varía también el flujo de CO2 que le va a proporcionar pues cada dispositivo a nuestro paciente. El suministro de oxígeno va a ser un procedimiento que vamos a realizar en nuestra práctica diaria. Lo vamos a realizar en el área de urgencias, lo vamos a realizar en el área de cuidados críticos, en el área de hospitalización, en quirófano, en todas las áreas del hospital, estratégicamente como está diseñado el hospital o las instituciones, ya sea los centros de salud, pues vamos a proporcionar una intervención de enfermería, que en este caso va a ser el suministro de oxígeno. ¿Por qué dispositivo? Pues principalmente o actualmente pues se va a utilizar el dispositivo pues con el que tengamos acceso o el dispositivo al que tengamos acceso, ¿no? Para pues proporcionarle oxígeno a nuestro paciente y ayudarlo. ¿Para qué vamos a ayudar a ese paciente o para qué se le va a proporcionar oxígeno a nuestro paciente? Pues el oxígeno básicamente va a ser proporcionado al paciente para apoyo ventilatorio, ya sea por causa directa del aparato respiratorio o por causa indirecta. Al referirme a causa indirecta, pues me refiero como tratamiento adjunto a otra patología, como por ejemplo infartos, algún tipo de shock, procedimientos quirúrgicos, etcétera. Entonces, el oxígeno va a ser un gas que vamos a utilizar en las distintas áreas por distintos dispositivos y pues el personal de enfermería, nosotros vamos a ser los encargados de proporcionar este suministro a nuestro paciente. Para proporcionar oxígeno a nuestro paciente, pues antes de proporcionarle el oxígeno por cualquier dispositivo o a cualquier flujo que le ministremos el oxígeno a nuestro paciente, hay acciones esenciales que pues debemos de realizar como enfermeros, entre las cuales pues se encuentra lo que es primero pues el aseo de manos, ¿no? El lavado de manos y pues el explicar al paciente el procedimiento que se le va a realizar, principalmente el por qué y para qué se le va a administrar este oxígeno suplementario, principalmente pues en los pacientes que se encuentran conscientes, ya que a veces el suministro de oxígeno puede llegar a irritar lo que son las vías respiratorias. Entonces, explicarle al paciente pues lo que puede llegar a sentir con el dispositivo que se va a estar utilizando, y en este caso si el flujo es un flujo pues elevado, pues de igual manera explicarle al paciente el objetivo del suministro del oxígeno. También debemos de explicarle a nuestro paciente pues las posibles complicaciones que pueda presentar con el suministro de oxígeno. Además, cuando un paciente se encuentra inconsciente
y requiera de lo que es el suministro de oxígeno, de igual manera tenemos que pues presentarle y hacerle la explicación a nuestro paciente de qué procedimiento le va a hacer, el qué y para qué se le va a proporcionar el oxígeno suplementario. Por ahí creo que hay un audio encendido, ¿se puede apagarlo por favor? Una vez proporcionado el oxígeno a nuestro paciente, pues hay acciones que vamos a llevar a cabo para monitorizar o valorar el adecuado suministro de oxígeno a nuestro paciente, entre los cuales pues va a ser la medición de las constantes vitales, dentro de las cuales las más importantes referente al área de oxigenoterapia, pues va a ser la medición de la frecuencia respiratoria y la medición de la saturación de oxígeno. Pero hay otros datos clínicos que podemos valorar en nuestro paciente. Les repito, generalmente un paciente que necesita oxigenoterapia va a ser un paciente pues que llegue con algún nivel de dificultad respiratoria. Al decir dificultad respiratoria me refiero a pues que va a tener manifestación tanto en sus signos vitales y manifestaciones físicamente. Al referirme a manifestaciones físicamente, pues me refiero a que va a presentar uso de músculos accesorios como tiraje intercostal, agotamiento visible, uso de músculos accesorios. Y esto pues se van a ir valorando conforme se le administre pues el oxígeno al paciente. Generalmente, generalmente pues después del inicio del suministro de oxígeno, pues la dificultad o los signos y síntomas que se presentaron al inicio con esta necesidad de oxígeno, pues van a ir disminuyendo. María, si puedes apagar tantito tu audio, por favor. Si les surge alguna duda a lo largo del tema, con toda confianza, ya sea por el chat o al momento de que alcen la mano y pues enciendan su audio para externar su duda. Bueno, antes de abordar el tema como tal, vamos a hablar un poquito acerca del sistema respiratorio. Tenemos que la respiración va a ser la función mediante el cual los seres vivos, en este caso pues nosotros, vamos a tomar oxígeno del aire ambiente y vamos a expulsar o eliminar dióxido de carbono. Este procedimiento pues lo vamos a realizar de manera automática, lo va a realizar nuestro sistema. La respiración pues está conformada o está formada por dos procesos, que es el proceso de inspiración y el proceso de expiración. En la inspiración como tal, pues vamos a tomar, como ya les había mencionado, vamos a tomar oxígeno del aire ambiente, es decir, va a ser un proceso activo el que vamos a realizar, y al momento de la expiración va a ser un proceso pasivo en el cual vamos a pues expulsar aire, así como se muestra en lo que es la imagen. Primero vamos a tener la inspiración, que va a viajar desde nuestra cavidad nasal, nuestra cavidad bucal, hacia lo que es la laringe, faringe, tráquea, bronquiolos, posteriormente a pulmones y hasta que se lleve a cabo el intercambio gaseoso en lo que son pues los alveolos. Una vez se lleva a cabo el intercambio gaseoso, este aire pues va a ser expulsado de la vía aérea en forma de dióxido de carbono. Va a ser expulsado nuevamente y nuevamente vamos a ingerir aire ambiente para volver a hacer el proceso y realizar el ciclo de la respiración. El sistema respiratorio está compuesto, bueno, hay dos clasificaciones. Está compuesto de acuerdo a la zona y de acuerdo a las estructuras.
Tenemos primero una zona de conducción que pues va a ser desde el momento que el aire ingresa a nuestro sistema respiratorio, pasando por los diferentes órganos y partes del sistema respiratorio, como es la nariz, nasofaringe, laringe, tráquea, bronquio, bronquiolos terminales. Esta fase o zona de conducción hace referencia pues desde que ingresa el aire por la cavidad nasal, las fosas nasales y hasta que llega a lo que son los bronquiolos terminales. Y la zona de respiratoria como tal, esta clasificación pues nos dice que van a ser los alveolos, en el cual se va a llevar a cabo lo que es el intercambio gaseoso. Aquí les puse una imagen en el cual se muestra anatómicamente las diferentes partes del sistema respiratorio. Iniciamos con fosas nasales, orificios nasales, boca, faringe, tráquea, se encuentra la laringe, pulmón derecho, pulmón izquierdo, bronquios, bronquiolos y por último los alveolos, que son como la unidad funcional, en este caso del pulmón o de los pulmones. A su vez, pues sabemos que cada pulmón se encuentra dividido en 3 lóbulos. ¿Alguien conoce el nombre de los lóbulos con el que se encuentra dividido el pulmón? ¿Alguien que quiera comentar por ahí? Bueno, los pulmones pues se encuentran divididos anatómicamente en 3 alveolos: alveolo superior, alveolo medio y alveolo inferior. Y también se encuentra dividido anatómicamente para fines de exploración en 2 porciones, lo que es la base y el ápice. Ahora, hay otra clasificación en el cual pues clasifica a las partes del sistema respiratorio en 2 porciones: vía aérea superior y vía aérea inferior, entre las cuales la vía aérea superior tiene la función de conducir, filtrar, proteger, humidificar y calentar lo que es el aire atmosférico durante la inspiración, y posteriormente pues conducir o ayudar a que el aire que es producto o es producido por la expiración pues salga de nuestro sistema respiratorio. Y la vía aérea inferior, que está formada por la tráquea, pulmones, bronquios, bronquiolos y alveolos, que pues ya básicamente sería como la parte inferior en la cual va a participar directamente en el intercambio gaseoso. Cuando existe alguna alteración en alguna de estas partes del sistema respiratorio que participan directamente en la respiración, pues se ve afectado la calidad de la respiración. Se ve afectada y comienzan a pues aparecer algunos trastornos o algunos datos clínicos y datos respecto a los signos vitales pues de la alteración que el paciente está manifestando. Aquí igual hay otra imagen en la cual se puede diferenciar lo que es la vía aérea alta o vía aérea superior, cavidad nasal, faringe, laringe, y vía aérea baja, lo que es la tráquea, bronquios, bronquiolos y por último lo que son los alveolos, que es donde se va a llevar a cabo lo que es pues el intercambio gaseoso. Aparte de las porciones anatómicas del sistema respiratorio, existe algo que se llama o se denomina musculatura respiratoria, es decir, que pues son los músculos respiratorios que van a ser partícipes de la inspiración
y de la expiración, entre los cuales tenemos, por ejemplo, durante la inspiración participa lo que es el músculo esternocleidomastoideo, el músculo escaleno, intercostales externos, el diafragma, supracostales, los pectorales, el dorsal, el músculo serrano. Y durante la expiración participan lo que es los intercostales internos, los oblicuos externos, oblicuos internos, los músculos transversos, los rectos del abdomen. Recordemos que en la inspiración, pues generalmente tiende a elevarse lo que es la caja torácica y mediante la expiración, pues la caja torácica tiende a descender. Recordemos que la inspiración es un procedimiento, es un proceso activo y la expiración es un procedimiento pasivo. Los objetivos de la respiración o del proceso respiratorio, pues en nosotros es principalmente tres. El primero, proporcionar oxígeno a los tejidos, ya que pues si los tejidos no se nutren de oxígeno, pues van a presentar lo que es hipoxia y pudiendo ocasionar daño inclusive a órganos y como producto pues daño a órganos diana. La regulación de la ventilación de pues nuestro paciente y como tercer objetivo eliminar lo que es el dióxido de carbono. Durante la inspiración, el aire va a entrar por la cavidad nasal y por la cavidad bucal, va a ingresar por lo que es la faringe, laringe y va a ingresar por lo que es la tráquea. A su vez, los músculos pues del tórax se van a abrir, se van a distender para poder dar paso a que ese aire ingrese a nuestro sistema respiratorio. Es decir, el diafragma se va a contraer o en su caso va a descender para que se pueda llevar a cabo la ventilación. Y al momento de la expiración, el diafragma se va a relajar, es decir, va a ascender hacia lo que es pues la parte superior, los pulmones se van a contraer y el aire va a salir, en este caso pues ya aire con dióxido de carbono, va a salir nuevamente por lo que es la tráquea, laringe, faringe, cavidad nasal y cavidad bucal. Como tal, el objetivo de la musculatura respiratoria, de los músculos que participan en la respiración, es vencer lo que es la presión de colapso o en este caso vencer lo que es la presión producida por nuestro pulmón y extraer en este caso aire de las vías respiratorias de nuestro paciente. Vamos con un poquito de antecedentes históricos para que pues logramos comprender cómo es que surge todo esto del oxígeno y cómo llegamos pues hasta la actualidad. Tenemos que en 1777 un farmacéutico llamado Carl Williams descubrió lo que es el oxígeno por primera vez en un laboratorio y lo llamó aire de fuego. Bueno, este nombre de aire de fuego le puso porque hasta cierto punto es un gas que tiende a ser muy combustible. Antonio Lavoisier también, este personaje no fue el descubridor como tal, pero hizo avances pues significativos en la naturaleza del oxígeno, en la naturaleza química del oxígeno y su función en la respiración normal pues, de los seres humanos.
En 1975, gracias a la comunicación con Priestley y Shells, se pudo repetir sus experimentos empleando un tipo de laboratorio más sofisticado y denominó a su descubrimiento oxígeno. En 1975 fue cuando ya se le asignó el nombre como tal de oxígeno y demostró que se trataba pues de un elemento químico. También Tomás Bedoes es considerado el padre de la terapia respiratoria, ya que trabajó con el inventor James Watt para generar oxígeno y otros gases, y abrió un instituto de neumología en Bristol, Inglaterra, en 1798, utilizando oxígeno y óxido nitroso para el asma, la insuficiencia cardíaca congestiva y otras enfermedades. Aquí en este año fue cuando ya se comenzó a utilizar el oxígeno pues para tratar patologías ya sea pues netamente respiratorias o otras enfermedades en las cuales se necesitara el aporte pues de oxígeno complementario para ayudar a la normalización del estado fisiológico de nuestro paciente. Por su parte, también en 1868 se desarrollaron las primeras botellas o dispositivos para almacenar lo que es el oxígeno y se permitió su uso en la anestesia general. Aquí fue cuando ya el oxígeno se comenzó a utilizar para procedimientos quirúrgicos. En 1885, George Oglap utilizó el oxígeno para tratar a un paciente joven con neumonía y estableció su papel en los cuidados intensivos. Este último dato es pues, uno de los más importantes relacionados con el diplomado que se va a desarrollar, porque fue cuando dio pauta a la utilización del oxígeno como parte pues del tratamiento a los pacientes por distintas patologías, pero pues en el área de cuidados intensivos. En el siglo XX, por su parte, la expedición de Haldane al Piquet en 1911 generó las primeras descripciones de los efectos de la hipoxia. Aquí fue cuando ya se comenzó a analizar lo que era pues la causa a la necesidad de oxígeno, es decir, si yo proporcionaba oxígeno a mis pacientes con asma, con insuficiencia cardíaca o alguna otra patología, pero había una causa para poder proporcionar, es decir, la hipoxia, la disminución de oxígeno pues a nivel de los tejidos del ser humano o de nuestro paciente. En 1907, Arnold Lang ideó un tubo de goma que servía de catéter nasal para la administración de oxígeno, y Haldane desarrolló diseños para las actuales máscaras o mascarillas de oxígeno. Aquí fue cuando ya se comenzó a hacerse de una manera más sofisticada los distintos dispositivos para la administración de oxígeno. Por su parte, Alban Baranch siguió perfeccionando otros sistemas de suministro de oxígeno y fue el primero en informar al área moderna del uso de oxígeno en apoyo de pacientes hospitalizados con neumonía. Bueno, como resumen, en las diferentes fechas y personajes que acabo de mencionar, pues el oxígeno desde su descubrimiento por primera vez fue evolucionando pues a lo largo de los años y a lo largo pues, de las décadas, ¿no? En el cual primeramente se comenzó a utilizar por algunas cuestiones principalmente respiratorias para después ser proporcionada para otro tipo de enfermedades, en el cual pues el objetivo era estabilizar al paciente o ayudarle a lo que es el mantenimiento del estado hemodinámico de nuestro paciente. Asimismo, pues se combinó o pasó a la fabricación de dispositivos de almacenamiento y dispositivos para suministro o pues en este caso para proporcionar oxígeno a los pacientes.
El suministro de oxígeno va a ser proporcionado para diferentes patologías, ¿no? Pero hay que hacernos ahora una pregunta, ¿qué es una oxigenoterapia? Ustedes como enfermeros, como pasantes, como estudiantes, ¿qué consideran que sea la oxigenoterapia? ¿Alguien por ahí que quiera aportar algo? ¿Qué conocen como oxigenoterapia? Por favor. ¿Alguien que quiera participar? Yo, maestra. Adelante. Yo, sí, es el uso de oxígeno. Te escucho muy cortada, Audi. Es el uso de oxígeno con fines terapéuticos. Bueno, creo que se volvió a cortar tu audio, pero te alcancé a escuchar que es el uso de oxígeno con fines terapéuticos. Gracias por tu comentario y tu participación. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Buenas, yo. Sí, adelante. Ajá, es una intervención en el que se le suministra oxígeno al usuario debido a que él no puede por sí solo. Sí, muchas gracias, Guadalupe. ¿Alguien más? Pues es un complemento, maestra, para ayudar al organismo a tener una saturación correcta. Ok, gracias, Juanita. Gracias. Bueno, como bien lo comentaron ustedes, pues forma parte de algunas de las respuestas que mencionaron. El término oxigenoterapia va a hacer referencia a la utilización, en este caso, del oxígeno de forma terapéutica, fundamentalmente o principalmente en patologías respiratorias. ¿Qué patologías respiratorias? Bueno, conocemos muchas patologías respiratorias. La última, pues más sonada por la que hemos atravesado, pues es el COVID-19, la neumonía por COVID-19. Fue una de las últimas patologías que pues requirió del suministro de la oxigenoterapia pues de manera exponencial, ¿no? Yo recuerdo cómo pues se hacía un caos por conseguir tanques de oxígeno pues para los pacientes. Inclusive a veces los hospitales se llegaron a quedar sin almacenamiento o sin pues suficiente oxígeno almacenado para dar respuesta pues a la cantidad de pacientes o la afluencia de pacientes que pues necesitaban de este gas. Pero pues hay otras patologías en las cuales que son referentemente al área respiratoria, en las cuales se utiliza lo que es la oxigenoterapia, como por ejemplo el EPOC, el asma, la insuficiencia respiratoria, el asma bronquial, el apnea del sueño, neumotórax, cáncer de pulmón, eh, crisis asmáticas, bronquiolitis, edema agudo de pulmón. Pero también hay otras patologías eh, que no son patologías respiratorias, es decir, que también se usa la oxigenoterapia como tratamiento coadyuvante, es decir, eh, como tratamiento complementario de otros procesos patológicos, como que otras enfermedades, como un infarto agudo al miocardio, como un neumotórax, un trauma torácico, como o algún tipo de shock hipovolémico, shock séptico. Entonces, algunas patologías en la cual el estado respiratorio del paciente se va a ver afectado como consecuencia de la patología base. Por ejemplo, en el estado de shock, por ejemplo, el shock hipovolémico, pues la causa es sangrado y hay una disminución del volumen pues sanguíneo a nivel circulatorio. Pero como sabemos, a nivel sanguíneo, el oxígeno es transportado por la sangre.
Entonces, al haber una disminución de volumen sanguíneo, pues va a haber una disminución de los volúmenes de oxígeno a nivel circulatorio y por ende los tejidos van a comenzar a sufrir algún grado de hipoxia. Entonces, por eso se utiliza el oxígeno como coadyuvante o tratamiento pues como tratamiento pues a la patología básica. Y en su caso también hay otros usos como su uso no médico, en el cual pues está referente o hace referencia a lo que es el uso de las actividades, por ejemplo, deportistas en lo que es la altura, como por ejemplo la medicina en aviación, o bien al momento de hacer actividades a nivel subacuáticas, ¿no? Como por ejemplo, pues los buzos. Son otros, pues, complementos o otros usos del oxígeno. Y no nos olvidemos también del uso del oxígeno con fines quirúrgicos. En este caso, pues como uso quirúrgico, hace referencia pues a la utilización del oxígeno con fines pues quirúrgicos para que ayuden a una anestesia eficaz y el mantenimiento de un estado hemodinámico durante la realización de alguna cirugía. Pero ahora, ¿qué es el oxígeno? ¿Qué será el oxígeno? Bueno, el oxígeno es un gas incoloro, inodoro, insípido y poco soluble en agua, es decir, que no huele, no sabe a nada. Es simplemente algo que inclusive no lo podemos pues ver, ¿no? Por ejemplo, si en el hospital hay una pequeña fuga de oxígeno, no vamos a ver este gas, va a ser incoloro, inodoro, insípido y va a ser poco soluble en agua. Este es un gas que no es inflamable, pero sí es comburente, es decir, que no va a formar parte o no va a iniciar una combustión, pero sí va, cuando ya se presenta lo que es un fuego por decirlo así, va a contribuir al aumento, pues en este caso de la flama, ¿no? Pero no es inflamable, pero sí comburente. Ahora, el oxígeno, bueno, todos sabemos que respiramos oxígeno, ¿no? Pues podemos decir, no, pues respiramos oxígeno y expiramos dióxido de carbono. Pero el aire que nosotros respiramos no es 100% oxígeno, no contiene 100% oxígeno. ¿Por qué? Bueno, el aire ambiente está conformado por distintas sustancias. Está formado por oxígeno, por dióxido de carbono y por otro tipo de sustancias. Pero referente a la cantidad de oxígeno puro que tiene el aire ambiente, este porcentaje es aproximadamente del 21%. Es decir, cuando nosotros respiramos de manera natural en casa, ustedes ahí en sus sillas, en sus lugares donde están, pues de la cantidad o el porcentaje de oxígeno que vamos a inhalar es del 21%. El otro 79% pues está distribuido entre los diferentes componentes de lo que es el aire. El objetivo principal de la utilización del oxígeno como tratamiento o como procedimiento es corregir la hipoxemia, es decir, ayudar al organismo a aumentar los niveles de oxígeno a nivel tisular, a nivel de los diferentes pues órganos, aparatos y sistemas. Pero hay algo que no debemos olvidar. El oxígeno es un fármaco, se considera un fármaco. Y como todo fármaco, pues debe ser considerado pues algunas indicaciones, dosificación, aplicación, dispositivos a través de los cuales se va a proporcionar esta terapia y los efectos secundarios y los cuidados que se debe o se puede pues tener. Con los distintos pues dispositivos de suministro de oxígeno. Ahora, aquí les puse una pequeña tablita o diagrama en el cual pues hay algunos conceptos.
que participan o están relacionados directamente pues con la oxigenoterapia. Uno de los cuales, o el principal, es el FiO2. ¿Qué es el FiO2? ¿Alguien sabe qué es el FiO2? Bueno, el FiO2 es la fracción inspirada de oxígeno. Este FiO2 va a ser o puede llegar a cambiar. Va a iniciar con un FiO2 al 21%, que es el FiO2 que nosotros inhalamos al aire ambiente, y puede ir aumentando inclusive hasta llegar a un FiO2 al 100%, dependiendo pues el dispositivo y el flujo al que se use cada dispositivo. En este caso, la hipoxia pues va a ser la ausencia de oxígeno o disminución de oxígeno en los diferentes tejidos corporales. La hipoxemia va a ser un bajo nivel de oxígeno, pero ya a nivel sanguíneo. La presión de oxígeno pues se va a definir como la presión parcial de oxígeno disuelto en la sangre. La presión parcial de dióxido de carbono disuelto de igual manera en sangre. Y como tal, o por último, la insuficiencia respiratoria, que va a ser cuando la sangre no va a tener suficiente oxígeno y, bueno, en otros casos va a haber deficiencia o va a haber aumento de lo que es el dióxido de carbono. En la insuficiencia respiratoria va a haber disminución de la cantidad de oxígeno y aumento del dióxido de carbono. Bueno, ¿cuál es la principal indicación para el suministro de oxígeno? Bueno, la principal indicación es que este dispositivo o esta terapia va a ser utilizada cuando exista una deficiencia o disminución del aporte de oxígeno tisular por diferentes mecanismos. Puede ser por una patología respiratoria, como ya les había mencionado, o por patologías por ejemplo, cardíacas, neurológicas, etcétera, que pues requieran el apoyo del suministro de oxígeno. ¿Y cómo vamos a valorar como enfermeros que el dispositivo que estamos usando y el flujo que estamos usando va a ser correcto? ¿Alguien sabe cómo vamos a poder identificar o valorar como enfermeros? Si nos dice el médico, o el interno, o el anestesiólogo, el internista, el urgenciólogo, el de cuidados intensivos, proporciónale oxígeno con mascarilla bolsa reservorio a 8 litros, por ejemplo. Y el paciente ya lleva unos 10-15 minutos con ese dispositivo y a ese flujo. ¿Cómo vamos a valorar nosotros como enfermeros que efectivamente ese oxígeno que le estamos proporcionando pues le está ayudando al paciente? Ya había mencionado a una pequeña parte de esto hace un momento. ¿Alguien que quiera comentar? ¿Cómo valoran ustedes el oxígeno efectivo, digamos? ¿Me escucha? Sí, te escucho muy bajito, pero sí. ¿Me escucha? Sí. Bueno, de acuerdo a la valoración, pues primero se tiene que tomar en cuenta lo que son los signos vitales, en especial lo que es la saturación de oxígeno. Vamos a ver primero qué tanto está saturando el paciente y al igual tomando en cuenta lo que es su frecuencia respiratoria, para así poder ver qué tanto sería el flujo correcto de oxígeno que se le va a proporcionar al paciente. Ok, muy bien, Melissa, muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar cómo valora como enfermero el flujo y el dispositivo que se le está proporcionando a nuestro paciente para saber si este es correcto?
Bueno, para valorar qué tan eficaz está siendo el oxígeno o la oxigenoterapia proporcionada a nuestro paciente por X o Y dispositivo, por X o Y flujo, va a ser principalmente como punto número 1 por signos vitales, como mencionó la compañera, principalmente saturación de oxígeno y frecuencia respiratoria. Como punto 2, mediante el uso de analíticas, es decir, mediante el uso de estudios de laboratorio. ¿Qué estudio de laboratorio nos va a servir para poder valorar el estado ventilatorio de nuestro paciente? La gasometría arterial. La gasometría arterial va a ser de mucha utilidad para poder valorar el estado respiratorio de nuestro paciente. De hecho, por ejemplo, retomando lo del la pandemia y todo eso, con los pacientes de neumonía por COVID-19, pues se les tomaba muchas gasometrías arteriales, porque a través de esas gasometrías se estaba valorando el estado respiratorio del paciente y se estaba analizando qué tan efectivo era el dispositivo y el flujo al que se estaba proporcionando pues la oxigenoterapia. Pero además de estos dos puntos hay otro punto, que es mediante en este caso digamos la clínica o los signos y síntomas. Porque, bueno, cuando hay una deficiencia de oxígeno a nivel tisular, se va a manifestar pues por el uso de algunos músculos accesorios, como ya les había mencionado hace un momento. Va a haber tiraje intercostal, va a haber aleteo nasal, quejido respiratorio, sibilancias, va a haber cianosis distal. Entonces son datos que nos van a sugerir que pues nuestro paciente está teniendo un uso adecuado o no de lo que es el dispositivo y el flujo por el cual se le está proporcionando pues la oxigenoterapia a nuestro paciente. Eso no se nos debe de olvidar porque es cierto que la oxigenoterapia es un procedimiento hasta cierto punto sencillo, pero tiene sus repercusiones, tiene pues el aspecto que debemos de valorar como enfermeros y también tiene inclusive algunos efectos secundarios o complicaciones dependiendo pues los dispositivos que se esté pues utilizando. ¿Dudas hasta aquí? Ok. Bueno, ahora, ¿qué vamos a utilizar para proporcionar oxígeno? Para proporcionar oxígeno a nuestro paciente, vamos a necesitar primero de una fuente de suministro de oxígeno. Esta fuente, pues puede ser una fuente empotrada como tal a la cama del paciente, así como se muestra en la imagen derecha, o puede ser dispositivos, digamos, ambulatorios, pues conocidos como los tanques de oxígeno, de diferente pues capacidad. Hay tanques chicos, digamos, medianos y grandes, ¿no? De acuerdo a la capacidad pues de almacenamiento de estos dispositivos. En este caso hay hospitales que cuentan con tomas empotradas directamente pues a la cama del paciente y hay algunos que cuentan con oxígenos pues con dispositivos de almacenamiento. Otro material que va a formar parte del suministro del oxígeno es el manómetro y manoregulador. En este caso sería aquí, donde vamos a valorar, aquí, donde vamos a abrir la toma de oxígeno y vamos a calibrar lo que es la presión a la que se está pues saliendo lo que es el oxígeno. Aquí ya está el ejemplo del tanque y de la toma pues pegada o la toma a la cabecera del paciente. Vamos a necesitar también de un flujómetro. En este caso, aquí tenemos el flujómetro que nos va a decir a cuántos litros estamos pues ministrando ese oxígeno. Aquí de igual manera tenemos, aquí está el manómetro donde va desde 1, 2, 3, 4 hasta
inclusive 15, 16 litros por minuto. Estos litros por minuto se van a ir modificando pues de acuerdo al dispositivo, porque tampoco puedo ministrar, por ejemplo, por puntas nasales un flujo de 10 litros por minuto. No le puedo pasar ese flujo por ese dispositivo, porque le voy a irritar mucho la vía aérea de mi paciente, y aparte, pues el dispositivo no está diseñado para el suministro de esa cantidad o de ese flujo. Y por último, voy a necesitar de un humidificador. El humidificador me va a servir pues para poder, vaya la redundancia, humidificar el aire que ingresa a la vía respiratoria de mi paciente y pues no le proporcione en este caso alguna irritación. El humidificador también es conocido como borboteador, o así lo conocemos pues la mayoría, así también es otro nombre, digamos, coloquial que pues tiene este humidificador, en el cual se va a llenar el humidificador con agua estéril. El agua estéril pues es la solución adecuada y la solución correcta para llenar lo que son los borboteadores. ¿Por qué? Porque pues es un agua limpia y que no contiene pues sal. El otro, si no tenemos agua inyectable, se puede utilizar agua bidestilada, pero no se aconseja la utilización de agua de solución salina, de solución Hartmann, de solución glucosada o mixta. ¿Por qué? Porque tiende primero a entorpecer o a dañar lo que es el equipo de suministro de oxígeno. Y como segundo, pues en vez de ayudarle a nuestro paciente, pues le puede provocar inclusive alguna complicación o disminución de la eficacia del suministro del oxígeno. Siempre que vayamos a proporcionar oxígeno suplementario a nuestro paciente por cualquier vía, por cualquier tipo de dispositivo, debemos corroborar el funcionamiento adecuado de lo que son las tomas de oxígeno. Si la toma es la que está empotrada, debemos verificar que no existan fugas, que el agua que tenga el borboteador pues sea el agua que yo le acabo de colocar en mi turno o en el momento, que la perilla o el área para regular el volumen o el flujo pues sea adecuada, porque a veces con tanto uso algunos flujómetros pues dejan de servir o dejan de marcar el flujo adecuado al cual pues por el cual se le está proporcionando oxígeno a mi paciente. Yo lo abro y le abro y no sube de 3, pero pues el flujo que tiene es mayor a eso que me está marcando. ¿Y cómo lo puedo saber? Conforme a la práctica, pues porque el sonido que tiene un flujómetro en el cual pues el oxígeno está a 2 o 3 litros por ejemplo es menos. Si yo subo este flujómetro, el ruido en este caso de este gas, del oxígeno, pues va a ser un ruido más, pues más agudo, un ruido más fuerte. Y en el caso de los tanques o dispositivos de almacenamiento, en este caso, debemos verificar que estén llenos y que tengan pues la capacidad adecuada de oxígeno, porque puede que el tanque esté pues al lado del paciente, ¿no? Está así como está en la imagen de su lado izquierdo, pero, oh sorpresa, no tiene oxígeno y nada más está ahí pues de adorno, ¿no? Al lado de la cama del paciente. Y te llega una urgencia o tu paciente que está en terapia o de tu paciente que está en hospitalización, se te complica y necesitas proporcionarle oxígeno y pues no tienes oxígeno. O en tu caso, se acaba el oxígeno durante el turno o durante la noche a las 3 de la mañana y ninguna enfermera se dio cuenta o verificó que
ese manómetro ya tenía poca presión, es decir, tenía poca cantidad de oxígeno y pues el paciente todo ahí desaturando por la falta de oxígeno, ¿no? Pero pues ahí tiene el oxígeno, ahí está el tanque, pero pues ya no tiene. Entonces todo eso hay que ir valorando o hay que revisar previamente antes del suministro de oxígeno a nuestros pacientes. Ya les dije, no importa el dispositivo que utilicemos, pero siempre se tiene que, pues, valorar y verificar que las tomas estén en correcto funcionamiento. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, les había comentado que todo dispositivo o todo tratamiento médico tiene pues de igual manera ciertas complicaciones. En este caso, la oxigenoterapia tiene pues complicaciones. Las principales se van a observar durante las primeras 24 horas después del suministro de oxígeno, con flujos superiores al 60%, o pacientes con retención crónica de dióxido de carbono. Por eso siempre tenemos que estar valorando a nuestro paciente y el uso del oxígeno va a ser también racional. Si el paciente no necesita el oxígeno, pues vamos a omitir pues el suministro de este, porque como les dije es un gas y también puede provocar daños en nuestro paciente. Algunos de los efectos adversos que proporciona el oxígeno es cefalea, somnolencia, parestesias, anorexia, sequedad de mucosas, irritación traqueal, tos, edema y fibrosis. Bueno, el principal efecto secundario que provoca el suministro de oxígeno es la sequedad de las mucosas e irritación traqueal. Son los dos principales pues efectos secundarios de este gas. Pero también puede causar fibrosis, principalmente en los pacientes con EPOC. Esos pacientitos pues son pacientes ya crónicos en los cuales pues su sistema respiratorio, sus pulmones se van atrofiando pues conforme pasa el tiempo, y a pesar del suministro de oxígeno, pues estos pacientes van haciendo fibrosis y conforme pasa el tiempo más y más fibrosis, aunque se proporcione mayor cantidad de oxígeno al paciente, siempre terminan pues muy mal estos pacientes. Bueno, ahora a grandes rasgos, los diferentes dispositivos para proporcionar oxígeno a nuestro paciente o los diferentes sistemas de suministro de oxígeno se van a clasificar en dos: el sistema de bajo flujo y el sistema de alto flujo. En el sistema de bajo flujo van a ser dispositivos en los cuales el paciente respira al aire ambiente y a través de los cuales o a través del cual recibe oxígeno suplementario. Y los sistemas de alto flujo son aquellos que van a aportar oxígeno con índices superiores a la fracción de flujo expiratorio normal, es decir, muy superiores al 21%, y en los que las valoraciones del PO2 no cambian con el patrón respiratorio del paciente. Digamos que los de sistemas de bajo flujo van a ser aquellos sistemas hasta cierto punto no invasivos, y los sistemas de alto flujo van a ser ya sistemas invasivos. ¿Algún ejemplo de sistema de bajo flujo y sistema de alto flujo? Por favor, dos personitas ahí para participar, comentar. Buenas tardes. Sistema de bajo flujo serían las puntas nasales. Ajá, un ejemplo, muy bien, gracias. Un sistema de alto flujo. Sería el de bolsa reservorio. No, ahí no. Pero ahorita lo vamos a ver, pero gracias
participar. ¿Alguien más? ¿Algún ejemplo del sistema de alto flujo? El de alto flujo, maestra, es bueno, según yo creo, puede ser el ventilador. El ventilador mecánico, ajá, el sistema de alto flujo, muy bien. Dice audioincubadora, casco cefálico. El casco cefálico sería un ejemplo de dispositivo de alto flujo. Pero este casco cefálico pues es utilizado en pediatría o neonatos, ¿no? Principalmente. ¿Alguien más? ¿Algún comentario de otro sistema de bajo flujo? Bueno, a continuación, aquí tenemos un mensajito, dice traqueostomía. No, la traqueostomía es un procedimiento que se realiza por el cual se le puede administrar oxígeno al paciente, pero no forma parte de un sistema de dispositivo de suministro de oxígeno, porque esto ya es un procedimiento que se realiza en la tráquea, en este caso del paciente. Entonces, la traqueostomía no sería un sistema de suministro de oxígeno. Bueno, aquí ya les voy a presentar la tablita de los ejemplos de sistemas de bajo y de alto flujo. En los sistemas de bajo flujo tenemos las puntas o gafas nasales, mascarilla simple y mascarilla con bolsa reservorio. En este caso de la mascarilla con bolsa reservorio la podemos dividir o encontrar en dos formas, que pues a continuación las vamos a valorar y las vamos a ver. Y el sistema de alto flujo va a ser la mascarilla tipo Venturi, la ventilación mecánica, en este caso no invasiva, y ventilación mecánica invasiva. La ventilación mecánica no invasiva también es conocido como CIPAP, y pues la ventilación mecánica invasiva, pues ya conocida como la intubación endotraqueal. Cada dispositivo que se muestra aquí en esta pequeña gráfica, pues va a proporcionar oxígeno a nuestro paciente. Va a proporcionar oxígeno y va a necesitar de un flujo. Como ya dijimos, las de bajo flujo van a proporcionar oxígeno de 21% y va a abarcar hasta 50 o hasta 60% algunos dispositivos. Y el sistema de alto flujo nuevamente puede abarcar de 21%, pero puede llegar hasta el 100% de FiO2 proporcionado a nuestro paciente. Las indicaciones pues van a ser las mismas, ¿no? Va a depender del estado de salud del paciente, de la gravedad de la patología del paciente, si es respiratoria o no es respiratoria, pues la patología de nuestro paciente. A continuación vamos a ver cada una de estos pues, dispositivos de suministro de oxígeno. Las puntas o gafas nasales. Este dispositivo pues es de los más utilizados, de los más económicos y es como que el dispositivo más versátil o más pues utilizado en todos los servicios. Es una tubuladura de plástico flexible con capacidad de adaptación a las fosas nasales. En este caso, pues las fosas nasales del paciente en su parte proximal. Y se sujeta a los pabellones auditivos en su parte medial y se une a una toma o fuente de oxígeno en su parte distal. Así como se muestra en la imagen, en este caso, pues esta es la parte proximal que va a ir en las fosas nasales del paciente, la parte medial que va a ir en lo que son pues los pabellones auditivos y va a tener como un suministro o una parte como si fuese un cierre, un segurito en el cual se va a poder ajustar a lo que es pues la barbilla de nuestro paciente. Y por último, la toma de oxígeno. Esta va a estar pues
conectada a lo que es la toma del paciente. En este caso sería aquí donde iría conectado pues el oxígeno, el dispositivo de las puntas nasales. En el caso de la empotrada, pues aquí donde iría pues conectado lo que es ese dispositivo para proporcionar oxígeno a nuestro paciente. Como bien les mencioné, este flujo va a proporcionar oxígeno más del 21% a nuestro paciente. Y se va a poder pasar o poner el flujo de 1 litro hasta 5 litros por minuto. Dependiendo del flujo que se suministre el oxígeno al paciente, va a ser la concentración aproximada de FiO2 que le vamos a proporcionar al paciente. En el caso, cuando las puntas nasales se encuentren a 1 litro por minuto, la fracción o la concentración de FiO2 que se va a pasar al paciente es del 24%. Cuando el flujo esté a 2 litros, la concentración del FiO2 va a ser del 28%. Cuando el flujo esté a 3 litros por minuto, la concentración va a ser de 32%. Cuando el flujo se encuentre a 4 litros, la concentración va a ser de 36%. Y cuando el flujo se encuentre a 5 litros por minuto, la concentración va a ser del 40% aproximadamente. Este dispositivo no da para más flujo por la capacidad. Aquí, como se muestra en la imagen, pues la línea y la tubulatura de la luz de la tubulatura pues es pequeña, ¿no? Entonces este dispositivo pues no va a dar para más flujo. Además, como va directo en lo que son las fosas nasales, pues tiende a irritar mucho a nuestro paciente. Principalmente si lo ponemos a flujos muy altos, pues para el cual no está pues diseñado. Ahora, ¿qué ventajas y qué limitaciones va a tener este dispositivo? Como ventaja, pues va a ser uno de los que va a ser más cómodos para el paciente porque le va a permitir hacer sus pues actividades normales. Le va a permitir comer, deambular, dormir sin ninguna interrupción o ninguna molestia. No produce en este caso claustrofobia o no produce generalmente desesperación al paciente porque es versátil y es muy sutil la utilización de este dispositivo. Se puede aplicar temporalmente, en este caso también por la boca, si fuesen pacientitos más pequeños. Pero este dispositivo va diseñado también, hay medidas pediátricas, hay medidas neonatales inclusive y pues ya para el adulto. Es de fácil aplicación para el propio paciente o para el familiar. Y es de muy bajo costo, es de los más, como les había dicho, es de los más nobles. Las limitaciones, pues que aporta un FiO2 máximo del 44%, se desacoloca muy fácil. Por eso hay que estar vigilando al pacientito o darle, pues un paciente que se encuentre en hospitalización o en urgencias, estar al pendiente, porque puede que se lo retire, porque es muy sencillo de retirar y con algún movimiento de rotación, extensión de pues lo que es el cuello o cabeza, pues se puede desprender. Aplicarlo en la nariz no es efectivo si el paciente respira profundamente por la boca. Como les había dicho, el intercambio o la respiración se lleva a cabo por nariz y boca, ¿no? Pero generalmente pues es un dispositivo muy versátil y puede producir pequeñas heridas sobre el mentón si se ajusta en exceso. Como todo pues dispositivo que está ejerciendo una presión en alguna parte o algún tejido, pues tiende a producir algún tipo de lesión. Las principales complicaciones: cefalea, somnolencia, parestesias, anorexia, sequedad de la mucosa nasal, irritación traqueal, hipoxemia por descolocación de la cánula de la nariz, bajo flujo y acomodamiento, y posibles lesiones cutáneas por presión pues del dispositivo. El otro sistema de suministro de oxígeno es la mascarilla simple. Este dispositivo va a ser transparente y flexible
porque va a cubrir todo lo que es la boca y la nariz del paciente, con 2 orificios laterales para la exhalación del dióxido de carbono y la entrada del aire ambiental. Este dispositivo igual va a estar diseñado para pacientes pues neonatales, pacientes pediátricos y pacientes adultos. Va a consistir en pues la mascarilla que se va a ajustar a lo que es todo lo que es la boca del paciente y parte de la nariz, y va a tener una liga o sujetador en el cual pues se va a ajustar por la parte posterior de del cráneo, y va a tener lo que es la línea o la tubulatura de plástico en el cual pues se va a ser transportado lo que es el oxígeno. Y ese es el orificio el cual va a ir conectado a lo que es la toma de oxígeno o al borboteador, o en este caso el humidificador de oxígeno. Ahora, al igual que las puntas nasales, va a proporcionar oxígeno por un flujo y va a traducirse en un FiO2 aproximado. La tasa de flujo en la cual se va a pasar el oxígeno en este dispositivo va a ser el flujo a 5 litros por minuto, el cual va a proporcionar un oxígeno o un FiO2 al 40%. 6 litros por minuto, el FiO2 va a ser al 50%, y a 7 litros por minuto, el FiO2 va a ser al 60%. De igual manera, tiene ventajas y ciertas limitaciones. Dentro de las ventajas, pues permite buenas concentraciones de oxígeno, no precisa flujos muy altos y es precisa para el control del FiO2. Es de bajo coste y son desechables, útil principalmente en el traslado de los pacientes. Y dentro de las limitaciones, pues con flujos superiores de 5 a 6 litros por minuto puede haber reinhalación de CO2. Interfiere con la expectoración o la alimentación y la hidratación del paciente, porque para que este paciente pueda realizar estas actividades, pues se tiene que quitar lo que es la mascarilla. Precisa una buena y continua fuente de humedad y se puede descolocar especialmente en el sueño al levantarse pues el paciente para expectorar. Se desconecta la goma de ajuste y el paciente puede sentir claustrofobia, por lo que pues está el dispositivo apañado o pegado a lo que es toda la boca del paciente. Y puede producir también úlceras, principalmente en la nariz, por la presión que tiende a realizar. Estos dos dispositivos van a ser utilizados, las puntas nasales y las cánulas y la mascarilla simple van a ser utilizadas para las patologías o la hipoxemia leve moderada. Es decir, cuando el paciente tiene una disminución de oxígeno a nivel tisular leve o moderado, es cuando va a ser utilizado estos dos primeros dispositivos. Las principales complicaciones pues va a ser cefalea, somnolencia, parestesia, anorexia, sequedad de mucosas nasal, irritación traqueal, hipoxemia por descolocación de la mascarilla, bajos flujos o acomodos y posibles lesiones en las zonas de presión del dispositivo. Ahora en la mascarilla con bolsa reservorio es el último dispositivo o sistema de suministro de bajo flujo. ¿Por qué? Bueno, este dispositivo va a ser utilizado principalmente en los pacientes que tienen una hipoxemia moderada a grave, pero principalmente moderada. Consiste en una mascarilla de iguales características que la mascarilla simple, a la que se le añade una bolsa reservorio con una capacidad máxima de 750 mililitros, así como una conexión a la fuente de oxígeno y una válvula unidireccional en el sentido de la inspiración del paciente. Va a contar de lo que es la misma mascarilla, la bolsa reservorio y lo que es la línea de conexión para pues la toma de oxígeno. Esta va a tener una característica que se va a dividir en dos tipos de dispositivos.
con respiración parcial del aire exhalado y sin respiración del aire exhalado. Con la respiración del aire, el dispositivo con respiración parcial del aire exhalado va a ser este dispositivo que se muestra acá. Es el dispositivo que tiene pequeños orificios, el cual va a permitir pues que el aire salga de lo que es la mascarilla. Y el dispositivo sin respiración del aire exhalado va a tener aquí como se muestra en esta imagen, como si fuese un taponcito en lo que es la cavidad o en la mascarilla, que va a impedir que pues el aire pase o ingrese por la mascarilla. En este caso, el dispositivo con respiración parcial de aire exhalado va a tener un flujo, en este caso, puede ser de 8 a 12 litros por minuto. Y el flujo va a ser proporcionado del PO2, va a ser proporcionado del 40 a 70%. Y el dispositivo que está sin respiración del aire exhalado, es decir, el que está bloqueado en los orificios laterales, va a ser del flujo de 10 hasta 15 litros por minuto y el PO2 proporcionado va a ser de 60 a 80%. ¿Por qué no se comienza nuevamente el flujo en este dispositivo, por ejemplo, de 1 litro? ¿Por qué? Porque pues el aporte o el suministro de oxígeno no va a ser suficiente para que lo perciba el paciente. Entonces, por eso tienden a ir con flujos un poquito más elevados. Como vimos en el dispositivo de mascarilla simple, principalmente inicia en 5 litros por minuto, de 5 a 7 litros por minuto. Entonces, si yo proporciono una mascarilla una mascarilla simple a 7 litros, le estoy proporcionando a mi paciente 60% de PO2. Y por eso en la mascarilla con bolsa reservorio puedo iniciar con 8 litros por minuto para proporcionar un oxígeno o un PO2 pues superior, en este caso del 40 hasta el 70%. Y la mascarilla que está sin respiración del aire exhalado pues se puede ir hasta el 80%. Ahora, ¿qué ventajas y limitaciones tiene ese dispositivo? Bueno, pues permite altas concentraciones de oxígeno, tiene buen tratamiento a corto plazo y puede mantener al paciente, en este caso, sin intubación. Es precisa para el control de la PO2, es de bajo coste y es desechable. Es útil también en el traslado de los pacientes, pero pues tiene ciertas limitaciones, entre las cuales puede producir reinhalación de dióxido de carbono, interfiere con la expectoración, la alimentación y la hidratación de nuestro paciente y precisa de una buena y continua fuente de humedad. Los pacientes con bolsa reservorio tienden a agotarse muy rápido la cantidad de agua que contiene el humidificador y generalmente le tienes que estar cambiando por turno o rellenando lo que es pues el humidificador, más cuando son pacientes que tienen ese dispositivo a alto flujo, por ejemplo a 12 o a 15. En cuestión de horas, pues esa cantidad de líquido proporcionada o esa capacidad de líquido que va en el dispositivo de la humidificación, pues tiende a acabarse muy rápidamente. Se puede colocar también especialmente en el sueño o al levantarse el paciente para expectorar. Se desconecta de la goma ajustable. Aquí tiene una pequeña goma ajustable y hay dispositivos que no vienen como que muy sujetos de acá y tienden a desprenderse fácilmente de acá. El paciente puede sentir pues un poquito más de ahogamiento o de claustrofobia, ya que pues ese dispositivo pues está completamente pegado a lo que es la cavidad bucal y nasal y pues el paciente se puede desesperar, ¿no? Más cuando no se le explica adecuadamente o son pacientes pues un poquito complicados. Por ejemplo, los pacientes que venían con COVID generalmente se desesperaban con el uso de la mascarilla. Era pues las cosas o las principales
desventajas mediante la utilización de ese dispositivo. Y puede producir lesiones de igual manera en lo que es el área de la cavidad nasal o inclusive el área de la mejilla, pues por presión de este dispositivo. Dentro de las complicaciones que puede presentar es cefalea, somnolencia, parestesias, anorexia, sequedad de mucosas, nasal y bucal, irritación traqueal, tos, edema, fibrosis, disminución de la cantidad de oxígeno por el tipo de flujo o el ajuste adecuado del dispositivo y posibles lesiones cutáneas. Ahora, a partir de este dispositivo ya vamos a entrar a los dispositivos de alto flujo. El primer dispositivo de alto flujo es la mascarilla tipo Venturi, en el cual el funcionamiento de la mascarilla con efecto Venturi consiste en que el flujo en movimiento dentro del conducto cerrado disminuye su presión al mantener la velocidad tras haber atravesado una zona de sección menor. En este caso, esta mascarilla tipo Venturi va a tener una porción como más gruesa visiblemente, así como se muestra en la imagen, ¿no? Y en la parte proximal al paciente, de igual manera, va a ser una pequeña mascarilla que va a tener igual un clip metálico que se va a ajustar a lo que es la nariz, va a tener la tira o correa ajustable, va a tener también una apertura de intercambio de aire, de oxígeno y dióxido de carbono. Va a estar, esta va a ser la parte del dispositivo que va a estar con un caudalímetro para conseguir un CO2 deseado. Y va a ser el tubo tipo Venturi, el adaptador de alta humedad, el tubo conector y en este caso pues toda la línea de oxígeno hasta que se va a ir unida a la fuente de toma de oxígeno. Este dispositivo va a contar con como si fuesen unas manecillas en las cuales se va a poder ajustar el porcentaje del CO2 que se va a administrar a mi paciente. El flujo lo vamos a poder regular pues en el flujómetro de la toma de oxígeno y aquí vamos a regular el CO2. Va a ser un CO2 de 24% hasta 80% del CO2 proporcionado con este dispositivo. Aquí hay una tablita que es dependiendo el CO2 y los litros por minuto, la cantidad de oxígeno que va a proporcionar, ¿no? Por ejemplo, un CO2 al 28% por un flujo a 3 litros puede proporcionar pues 34% de CO2. Un flujo del 31% a 5 litros puede proporcionar 47% de CO2 y así sucesivamente. Entre más flujo proporciones al paciente y más CO2, pues mayor cantidad de oxígeno se le va a proporcionar a nuestro paciente. ¿Qué ventajas tiene este dispositivo? Permite excelentes concentraciones de oxígeno, es muy precisa para el control del CO2, es de bajo coste y desechable, útil en traslados de pacientes. Al suplir todo el gas inspirado, permite controlar la temperatura, humedad y concentración, y útil también en pacientes con retención crónica de dióxido de carbono. Este dispositivo se va a utilizar también en aquellos pacientes que tienen hipoxia o tienen insuficiencia respiratoria de moderada a grave. Ya van a ser pacientitos que pues van a necesitar mayor cantidad y mayor concentración de oxígeno con nuestro paciente. ¿Qué limitaciones va a presentar la mascarilla Venturi? Bueno, pues que precisa humidificación obligatoria en concentraciones superiores al 30%. Interfiere de igual manera con la expectoración del paciente y su alimentación. El paciente puede sentir pues de igual manera claustrofobia y se pueden desconectar fácilmente. Puede producir de igual manera lesiones en lo que es la nariz o el área bucal pues por la presión.
Conforme se avanza en los dispositivos, desde el más sencillo que vimos hasta ahorita que vamos en el tipo Venturi, pues de más alto costo es, ¿no? Es decir, no va a tener el mismo costo unas puntas nasales, no va a tener el mismo costo una mascarilla tipo Venturi. Esos dispositivos se deben de, pues, asear, digamos, o en este caso también, porque son dispositivos que al estar en uso continuo con el paciente, pues tiende a haber acumulación pues de bacterias. Se debe cambiar este dispositivo por lo menos cada 48 horas, hasta 72 horas como máximo. Pero si el dispositivo se encuentra dañado o se encuentra lesionado, se encuentra manchado o se encuentra visiblemente sucio, se puede hacer el cambio inmediatamente. Es para todos los dispositivos, desde puntas nasales hasta mascarillas tipo Venturi. Las principales complicaciones, pues tenemos cefalea, somnolencia, parestesias, anorexia, sequedad de la mucosa nasal, irritación traqueal, hipoxemia y posibles lesiones cutáneas por presión del dispositivo. Los dispositivos o los sistemas que acabamos de ver pues son de los más nobles, ¿no? Son los más prácticos de utilizar, desde las puntas nasales hasta la mascarilla Venturi. A veces no todos los hospitales tienen todos los dispositivos. Hay hospitales o en los hospitales en algún momento pues carecemos de uno de estos dispositivos o en algún momento hay mayor cantidad de un dispositivo en específico y hay menor cantidad pues de otro dispositivo. Y pues hay que hacer uso racional de los distintos dispositivos que tenemos en existencia o de los recursos con los que contamos para pues tratar de apoyar o satisfacer a la mayor cantidad de pacientes posibles. Entonces, por ende va pues la selección del dispositivo adecuado al momento que el paciente llega. Si es un paciente que visiblemente se ve con datos de insuficiencia respiratoria, sus signos vitales están alterados a consecuencia de esa insuficiencia respiratoria, pues me puedo omitir lo que son las puntas nasales y pasar directamente a una mascarilla simple. O viceversa, es un paciente que llega con sin datos visibles de hipoxemia ni datos clínicos de hipoxemia, pues le puedo proporcionar oxígeno por puntas nasales. El chiste es pues seleccionar el dispositivo adecuado a los requerimientos de nuestro paciente. No olvidemos que las puntas y la mascarilla simple es para hipoxemia o insuficiencia respiratoria leve, de leve a moderada. La mascarilla con bolsa reservorio y la mascarilla Venturi es para patologías o hipoxemia de moderada a grave. Ahora vamos con los últimos eslabones de los dispositivos o sistemas de alto flujo, en el cual encontramos la ventilación mecánica, la cual se va a dividir en no invasiva y la invasiva. En el caso de la ventilación mecánica no invasiva, se va a definir como la asistencia ventilatoria sin la necesidad de intubación traqueal, que mantiene funciones fisiológicas como la fonación, la expectoración, deglución y evita complicaciones asociadas por la intubación, principalmente por la neumonía, ¿no? Como sabemos que la neumonía es una de las principales complicaciones de la intubación, pues, endotraqueal. Este dispositivo va a ser como una mascarilla, pero más grande, que va a abarcar todo lo que es la región nasal y la región bucal del paciente, así como se muestra en la imagen. Va a abarcar toda esta área del paciente, por lo cual va a ser un poquito más, digamos, incómodo para el paciente, porque este dispositivo va sujeto por tres líneas, así como se muestra en la imagen, y se ajusta perfectamente a lo que es la comisura de esta parte. Inclusive hace una presión sobre la cara del paciente, en el cual puede haber lesiones y úlceras. Inclusive a veces se le tiene que colocar al paciente protectores en lo que es
el tabique nasal para evitar pues precisamente las úlceras o laceraciones en esta área. Bueno, ese dispositivo de igual manera se puede retirar para la alimentación del paciente, pero les repito, es un poquito más, pues, más desesperante para el paciente el tener un dispositivo sujeto casi a presión sobre nuestro rostro. Este tipo de ventilación mecánica se va a utilizar principalmente en patologías no respiratorias, es decir, patologías por ejemplo, patologías neurológicas o patologías respiratorias, pero no tan graves. Aquí hay otra imagen de cómo está sujeta la mascarilla en el paciente. Esos brochecitos son brochecitos que se pueden pues extraer, ¿no? Que se pueden retirar tipo velcro para ajustar pues al cráneo de nuestro paciente y para poder retirar de igual manera. Y aquí pues va la línea conectada directamente a lo que es el ventilador mecánico con la programación adecuada. Los objetivos de la ventilación mecánica no invasiva es alargar la vida del paciente, mejorar la calidad de la misma, disminuir los días de hospitalización, mejorar las funciones fisiológicas y psicológicas del paciente y favorecer la relación coste-beneficio con nuestro paciente. Ahora, la principal indicación o la principal programación para el ventilador mecánico en la ventilación mecánica no invasiva es la que es compresión soporte, en el cual pues los parámetros que lleva el ventilador es PO2, presión soporte, disparo y CIPA. Y la denominada por volumen pues es PO2, volumen tidal, disparo, PIB, frecuencia respiratoria, presión inspiratoria y flujo, son los principales. Y así es como se ve un ventilador programado como una ventilación mecánica no invasiva. Se programa principalmente estos valores que son con los que va a trabajar el paciente. Entre mayor sea el flujo del CPAP, pues mayor presión va a lanzar ese dispositivo hacia el paciente y vamos a poder regular el PO2. Como les digo, el PO2 puede ir de 21% a 60%, inclusive un poquito más dependiendo de las necesidades de nuestro paciente. Ahora, pues la ventilación mecánica como tal invasiva va a ser un procedimiento de respiración artificial en el cual se va a emplear un aparato mecánico para ayudar a sustituir la función ventilatoria. Además puede mejorar la oxigenación e influir en la mecánica pulmonar. Aquí en la ventilación mecánica invasiva principalmente se utiliza cuando el paciente ya no tiene control como tal de su mecánica respiratoria, es cuando se utiliza. Y se va a dividir para dos tipos de patologías, síndrome de dificultad respiratoria, con síndrome de dificultad respiratoria aguda y sin síndrome de dificultad respiratoria aguda. Con síndrome pues encontramos aquellas patologías que son netamente pulmonares y sin síndrome de dificultad respiratoria aquellas patologías como neurológicas o como consecuencia de alguna otra patología, por ejemplo shock, por ejemplo infarto, etc. Existen principalmente tres modalidades ventilatorias en la intubación. La ventilación pues mandataria controlada, en la cual va a haber una sustitución ventilatoria completa, es decir, en esta modalidad el ventilador va a hacer toda la mecánica ventilatoria. Y el denominado SIMV, en el cual la ventilación mandatoria va a ser de manera intermitente o sincronizada, es decir, va a haber una fusión parcial de lo que es la capacidad ventilatoria, tanto del paciente como por parte del ventilador. O sea, aquí van a trabajar pues los dos. Y el PSV, que va a ser la ventilación mecánica con presión de soporte. Aquí va a haber una sustitución parcial de la función ventilatoria,
El paciente, para este tipo de modalidad, el paciente ya debe tener un centro respiratorio intacto y un patrón ventilatorio pues ya fiable o confiable. Existen dos tipos de fórmulas para la programación del ventilador, que tenemos la fórmula de peso predicho para pacientes con síndrome de dificultad respiratoria aguda, en el cual la fórmula es talla en centímetros menos 152.4 por 0.91 más 50 en hombros, y talla en centímetros menos 152.4 por 0.91 más 45 si es paciente femenino. Y la fórmula de peso ideal para pacientes sin síndrome de dificultad respiratoria aguda, pues es talla en metros al cuadrado por 23 en hombres, talla en metros al cuadrado por 21.5 en pacientes femeninos. Estas fórmulas pues nos van a ayudar para valorar en este caso y calcular pues los volúmenes ventilatorios de nuestro paciente. Pero pues ya abordando un poquito del área de cuidados intensivos, pues ya en el diplomado pues van a aprender a calcular y programar el ventilador de acuerdo a estas dos fórmulas. ¿Dudas hasta aquí, compañeras, compañeros? Ya estamos ya a puntito de terminar el curso. Bueno, como conclusión, los diferentes dispositivos que analizamos y los diferentes dispositivos que existen para el suministro de oxígeno, pues nos van a ayudar a proporcionar el oxígeno adecuado a nuestro paciente. Les repito, siempre en los diferentes servicios que nos encontremos debemos de tener la habilidad de la selección adecuada del dispositivo. Generalmente o a veces esta intervención se va a realizar previa indicación médica, pero si estamos en una urgencia o un área crítica, pues nosotros debemos de aprender a seleccionar el dispositivo por el cual nuestro paciente va a requerir pues el suministro de oxígeno. Ese es un procedimiento que lo puede hacer de manera independiente pues el área de enfermería, porque es un sistema de suministro, pues es un procedimiento sencillo y les digo, no nos olvidemos de recordarle al paciente o de decirle al paciente la indicación y pues los efectos y el por qué y para qué se le está suministrando el oxígeno y pues el uso del dispositivo correspondiente. Sería todo de mi parte en esta tarde. Aquí les dejo una pequeña reflexión. La única manera de hacer una gran labor es amando lo que hace. Las referencias bibliográficas utilizadas pues para la ponencia del día de hoy. ¿Tienen alguna duda? Yo espero les haya sido útil y les sea útil pues el pequeño curso del día de hoy en su práctica clínica, en su práctica diaria. Maestro Abel, ¿se encuentra por ahí, maestro Abel? Hola maestra, buenas tardes. Sí, aquí estamos, aquí nos encontramos. Un saludo a todos nuestros participantes en esta tarde. Estamos acá en compañía con la asistente Blanca, con la compañerita que nos apoya. Pues bueno, realmente, pues es un tema muy interesante, como lo comentaba en los mensajes del chat. Este es un curso prediplomado, un diplomado en cuidados intensivos que vamos a iniciar en el mes de junio, específicamente domingo 19 de junio. Vamos a iniciar este diplomado. Y pues la invitación para todos nuestros asistentes que deseen participar en este diplomado, les hacemos la invitación, un diplomado muy importante. Vamos a ver todo lo de paciente crítico.
desde ventilación mecánica hasta la instalación de un catéter venoso central. Todos los temas, cuidados de enfermería que se le dan a los pacientes en esas condiciones, los invitamos, 2 módulos por mes, duración 4 meses y un costo muy accesible, inscripción 750 y mensualidad 750 pesos también. También les quiero compartir que esta clase va a quedar grabada, se va a subir a nuestra plataforma de YouTube y se la vamos a compartir. Asimismo, si alguien desea obtener su constancia digital con un barro curricular de 2 horas, tiene un costo de 250 pesos. Y para la próxima semana vamos a tener otro tema, el viernes próximo, que es 27 de mayo. ¿Nos recuerda el tema, maestra? Sí, principales alteraciones electrocardiográficas. Así es, vamos a ver electrocardiografía. Y pues igual invitarlos a todos los participantes. Para el sábado 28 de mayo tenemos un curso presencial en Tehuantepec, curso presencial de urgencias en enfermería, donde vamos a abordar varios temas a tratar. Uno de ellos es RCP en adultos. Entonces los esperamos totalmente a los que nos quieran acompañar allá en Tehuantepec el próximo sábado. El costo del boleto es 500 pesos y le vamos a dar su constancia con un valor curricular de 20 horas. Por ahí los invitamos a los que están conectados, ¿sí? Invitamos a Brenda Lara, que es de allá de la región del Istmo. ¿Nos puedes acompañar, Brenda? Con gusto. Es un curso taller presencial en Tehuantepec para los que gusten asistir. También tenemos a Eufemia Pérez Valencia de la Agencia de Enfermería Guadalupana. Un saludo, Eufemia. Hay que hacer su registro con Blanca para su constancia. Por favor, le manda tus datos. Y pues muy bien, no sé si los participantes del grupo tengan alguna pregunta, duda, adelante. Sí, Audi, también le mandas ya se datos. desconectaron varios por ahí. ¿Mande? Ya se desconectaron varios, éramos casi 30 hace un rato. Sí, varios se desconectaron. ¿Alguna duda o pregunta de los participantes? Pues bueno, yo creo que quedó todo claro, maestra. Pues le confirmo, maestra, ya tenemos el ventilador mecánico para el taller del 28 de mayo. Excelente. Un ventilador mecánico. Ya está preparado, así que los que nos quieran acompañar, la maestra Milady les va a enseñar el funcionamiento de un ventilador mecánico de manera presencial. Los esperamos a todos. ¿Algo que quiera agregar, maestra? Pues hacerles la invitación para igual el curso del próximo viernes y el curso taller del día sábado presencial. Ojalá se den la oportunidad de asistir al curso taller de manera presencial. Habrá igual pequeños obsequios ahí por parte del maestro Abel. Y hay que continuar con nuestra capacitación continua como enfermeros Sí. y enfermeras. Así es, maestra. Así es, maestra. Y específicamente a todos los participantes recordarles que actualmente en cualquier lugar donde vayan a trabajar les están pidiendo constancias de cursos de actualización. Y también recordarles que cuando sean personal sindicalizado, personal de base, los que ya son personal de base en nuestro talón, tenemos una cuota que nos habla de ayuda en gastos de actualización, que son aproximadamente entre 1,000 a 1,500 pesos, y que ahorita actualmente se va a empezar ya a exigir al personal de enfermería que si realmente ese recurso que le otorga la institución lo está ocupando para en beneficio de su capacitación. En caso contrario, que no tenga constancias para demostrarlo, ¿qué pasaría? Tenemos que regresar ese recurso nosotros. Entonces hay que tener mucho cuidado, compañeros. Hay que capacitarse. La capacitación es muy importante para nosotros. Entonces, acá lo más importante es capacitarse, obtener su constancia a un costo muy preferencial de 250 pesos y se van a llevar el conocimiento y un papel donde se mencione que ustedes tomaron este curso. ¿Sí? Pues bueno, ¿qué parte de Tehuantepec? Dice Citlali. Ah, muy bien, Citlali. Va a ser específicamente en la Escuela Sor Juana Inés de la Cruz, en el barrio Liesa, ahí en Tehuantepec, Oaxaca. Sábado 28 de mayo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Vamos a tener cursos, talleres. Maestra, ¿le puede mencionar los talleres que vamos a llevar a cabo, por favor? Sí, se va a llevar a cabo, pues, primero los dos temas van a ser el tema de RCP y el tema de manejo de la vía aérea.
En el tema de RCP, pues va a ser teórico y práctico, va a ser la teoría y la práctica del RCP, del soporte vital básico. Y vamos a tocar puntos igual importantes sobre medicación y dosis de descargas en el RCP avanzado. Y en el manejo de la vía aérea, pues vamos a igual presentar en este caso los dispositivos por el cual se va a suministrar lo que es el oxígeno y vamos a pues realizar lo que es la práctica de lo que es la colocación de la cánula de Guedel, colocación del tubo endotraqueal, la intubación endotraqueal y pues el funcionamiento del ventilador mecánico. La programación en sus dos modos, en el modo para pacientes con síndromes o de distrés respiratorio y los pacientes que no tienen pues daño como tal respiratorio, sino la causa de la ventilación es como causa neurológica, por ejemplo, o de alguna otra patología. Va a ser de 10 de la mañana a 6 de la tarde, ¿verdad, maestro? Así es, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También vamos a tener unas bonitas sorpresas ahí para todos los participantes. Le estamos preparando una bonita sorpresa, va a ser todo de lujo. Todo muy bien bonito, se está preparando porque vamos a tener sobre todo los materiales y recursos a la mano para que puedan realizar la práctica real. Va a ser práctica real, práctica real. Entonces, desde donde ustedes se van a tener que tomar una gasometría arterial, ¿sale? Vamos a tener todo para la gasometría arterial y aprovechar este curso, los que quieran ir, 500 pesitos y se le va a dar su constancia con valor curricular de 20 horas de valor curricular y van a tener acceso a todos los talleres y a un pequeño regalo muy significativo que le vamos a otorgar ese día del curso, ¿sí? Pues bueno, por ahí nos pregunta en la constancia de este curso, dice Brenda. Sí, Brenda, por ahí tengo pendiente 2 constancias tuyas, Brenda. La constancia de cáncer cervicouterino y parece que la otra constancia es de la de muerte materna, parece. Parece que sí, hay 2 constancias por ahí que tengo pendiente. Y si vas a querer esta constancia, Brenda, claro que sí, te anotamos para esta constancia. Tiene un costo de 250 pesos, ¿sale? Pues bueno, maestra Miladies, pues nos vemos primeramente Dios el próximo viernes y nos estamos viendo el sábado 28, ya está todo preparado, ya tenemos todo el escenario listo, ya estamos para iniciar nuestro taller, está todo preparado. Y dice Brenda Lara que sí va a querer la constancia. Muy bien, Brenda, excelente, felicidades. Muy bien que adquieras tu constancia que te va a servir a futuro. Pues bueno, maestra, despedimos la sesión esta tarde, agradeciendo su apoyo incondicional, como siempre lo ha hecho con nosotros en nuestros cursos gratuitos y seguiremos trabajando así todo el mes de mayo y en nuestro próximo diplomado a iniciar en el mes de junio, diplomado en cuidados intensivos. Un diplomado que ninguno de nosotros nos debemos perder. Así es, maestro. ¿Comentarios finales, maestra? Gracias, maestro. Pues bueno, buenas noches a todos. Que Dios los bendiga. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo martes en nuestra sesión clínica. Sí. Hasta luego. Buenas noches.